Listo. Muy bien. La ley aduanera, les decía, es la ley que regula la operación de las aduanas, la entrada, salida de mercancías, la relación con unas personas físicas denominadas agentes aduanales y otras que se llaman apoderados aduanales, que son quienes llevan a cabo el despacho aduanero. El despacho aduanero, digamos que es la razón de ser de la aduana. El control de la mercancía el control de la entrada y salida de mercancía a través de procesos y procedimientos legales, así como la recaudación en las aduanas y algunas otras cuestiones como la estadística. Esta modificación que les comentaba a la clasificación arancelaria, que bueno, realmente para ustedes no, a ustedes ya les va a ser transparente, viene a significar un cambio radical en el manejo del despacho. Y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Es debido justamente también a una mejor interpretación de la estadística, una mejor elaboración, estructura e información que nos arroje la estadística. México se había tardado en adoptar este sistema de 10 dígitos, ya casi todas las aduanas del mundo se están cambiando. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en su momento. La ley aduanera está compuesta por diversos artículos, títulos y demás. En el primer artículo de la ley habla del objeto de esta ley, que es justamente lo que les estoy comentando, la operación y regulación de las aduanas. En el artículo número 2 habla del glosario de términos que utiliza la ley, la interpretación legal de cada uno de los términos. ¿Se acuerdan que les dije que vayan haciendo su glosario? Ahí pueden ustedes alimentar muy bien su glosario, con los términos y palabritas términos en general y palabras en particular que se van utilizando, que se utilizan en el comercio exterior, en particular en la parte de administración de aduanas. Bueno, después de unos ciertos artículos que para mí son importantes, pero no aportan a este curso, iniciamos nuestra visita a la ley aduanera en el artículo 10. Y el artículo 10 habla de que toda la mercancía, entrada, salida, maniobras, descarga, transbordo y almacenamiento de las mercancías, el embarque o desembarque y demás, deberá efectuarse por un lugar autorizado en día y hora hábil. ¿Cuáles son esos lugares autorizados? Las aduanas. Las aduanas que son los únicos inmuebles, ¿sí? Son inmuebles o lugares habilitados para la entrada y salida de mercancías e incluso del tránsito de pasajeros internacionales. Cuando pasajeros de otro país vienen a nuestro país, ¿sí? Tienen que pasar necesariamente por una aduana. Ahora bien, la aduana es completa atribución de la Secretaría. ¿Cuál Secretaría? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CSHCP. Es la única, como delegada del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, la que puede modificar o cambiar cualquier lugar autorizado, ¿sí?, para la entrada y salida de mercancías. ¿Ok? ¿Cuándo puede suceder esto? Bueno, pues con algún desastre natural. Hemos sabido que ha habido huracanes terribles que afectan inmuebles y la aduana pues es un inmueble. Cuando se vea una afectación, la Secretaría, mediante reglas bien claras, que expedirá en su momento, con la anuencia del Ejecutivo. Recuerden ustedes que de acuerdo a la Constitución, lo que veíamos la semana pasada, el Ejecutivo es la única persona encargada de la entrada, salida de mercancías y de la operación de aduanas y de la cancelación o cerrazón de las fronteras. ¿Ok? Solamente el Ejecutivo Federal. Y a través de la Secretaría de Hacienda, que es parte de ese Ejecutivo Federal, digamos, es una delegada, es una organización, un organismo delegado del Poder Ejecutivo, va a llevar a cabo este cambio en las aduanas. ¿Ok? Artículo 10. La entrada y salida se hace a través de sitios autorizados, de lugares específicamente autorizados para tal efecto. Y luego dice en horas y días hábiles. ¿A qué se refiere eso? Que la ley prevé dentro de la semana laborable días que no son hábiles, días que son de asueto. Ejemplo, el día de hoy. El domingo no es un día hábil. Para la ley tampoco el sábado, ¿eh? Solamente reconoce de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19 horas. Son los horarios de aduana. Sin embargo, sí es importante decirles
que la ley puede, la ley aduanera, o más bien la Secretaría de Hacienda a través de la ley aduanera y a través de este artículo, puede habilitar los días que sean necesarios para continuar el trabajo, sobre todo ahora que viene una temporada muy fuerte de entrada y salida de mercancías. Como en todo, la estacionalidad del mes de diciembre nos pega en la operación de la mercancía. Es cuando más mercancía se vende. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Creo que está muy claro, pero de todos modos, si tienen alguna duda o alguna recomendación o algo que quieran externar, adelante, es el momento. ¿No? Bueno, Todo bien, profe. nos vamos a la que sigue. Gracias, Abby. El artículo 11 dice que la mercancía puede entrar al territorio o salir del mismo a través de cualquier medio de tráfico, ya sea marítimo, terrestre, aéreo y fluvial. También por conducción, es decir, por tubos, por ductos, en donde se puede llevar a cabo la entrada y salida de hidrocarburos o gas natural, y por la vía postal. Por la vía postal hay excepciones que la ley del impuesto, la ley de los impuestos generales de importación e importación, la LIGE, nos marca para el pago de aranceles, ¿sí? Pero aún todo el documento, todo el producto que llegue a través de la vía postal, ya sea por paqueterías o por la mensajería común y corriente, la mensajería de Correos de México, debe pasar a aduana, ¿ok? El control de la mercancía debe ser absoluto, porque imagínense ustedes que alguien en otro país envíe artículos que pueden ser lesivos para la seguridad nacional. Qué sé yo, bombas, antrax, gases, no gases, polvos dañinos. Entonces en la aduana, a pesar de que no se les conoce, no son mercancías desde el punto de vista de la LIGE, de todos modos deben sufrir una revisión. ¿Ok? Artículo 12. Las personas que tengan conocimiento de accidentes ocurridos en medios de transporte deberán dar aviso inmediato a las autoridades. Ahí no creo que haya ningún problema, ¿sí? En caso de que hubiera algún accidente en carretera o en algún barco, en algún avión, en un tren, tendrían que dar aviso de que hay un accidente a las autoridades aduaneras, independientemente del aviso a las autoridades civiles. El transbordo de mercancías de procedencia extranjera es responsabilidad de la empresa transportista o los capitanes de las naves. Ahí no hay mucho problema. Este artículo 14 es muy interesante. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior compete a las aduanas. Sin embargo, bueno, existen los recintos fiscalizados, aquellos donde las autoridades hacen las operaciones de custodia, maniobras, etcétera, hasta su llegada al despacho aduanero. Para que me entiendan ahorita de manera coloquial, el despacho es cuando ya la mercancía va para afuera. Una vez que se lleva el despacho, es como cuando vamos a la tienda y nos despachan, ¿no? Oiga, me despacha, te despachan el grano, la azúcar, lo que vayas a comprar, y ya una vez despachado tú te vas. Bueno, es lo mismo con las mercancías, nada más que aquí el despacho tiene características muy diferentes, pero es más o menos eso. Por otra parte, los recintos fiscalizados que prevé este artículo de la ley son aquellos que se otorgan en concesión a particulares para que presten los mismos servicios que el recinto fiscal, es decir, guarda, custodia, manejo, almacenaje, todo lo que tenga que ver con el movimiento de la mercancía dentro de la aduana. Los recintos fiscalizados son parte integrante de la aduana, pero hagan de cuenta que están separados y esa parte la opera un particular. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No hay dudas? No. Ok. Aquí está un poquito de cómo deben cobrar y lo que debe decir exactamente los plazos que tienen las personas para que no les cobren almacenaje en el recinto fiscal o fiscalizado. ¿Sí? Son 2 días en la aduana, excepto en los recintos fiscalizados que son 5. Es decir, la aduana te da 2 días, el fiscalizado te otorga 5. ¿Sí? Para mercancías que estén en el proceso del despacho. En importación son 2 días en la aduana y en los recintos fiscalizados son 5 días. En las mercancías de exportación son 15 días, excepto los minerales, aquí falta decir en breña. Los minerales en breña son como piedras, hierros,
aceros. Bueno, el acero pues, ya es un producto elaborado. Hierro, cobre, bronce, zinc, todo lo que sea mineral tiene un plazo hasta de 30 días por su tipo de manejo y porque hay una situación muy interesante. Estos minerales viajan en lo que se conoce como granel, es decir, no van envasados, no tienen un envase que los contenga. Van así a cielo, se almacenan a cielo abierto y se cargan con maquinaria de carga, por ejemplo, bulldozers, grúas, ¿cómo se llama? De estas almejas, que recogen la mercancía y la suben al barco directamente. Entonces, para que sea rentable una operación de granel, normalmente se rentan barcos completos que hacen esa operación. Y esa operación, para llenar un barco, pues tarda. Pueden ser hasta 30 días. ¿Okay? ¿Aquí no hay dudas o preguntas? ¿No? No, profe. No. Profe, está todo bien. Artículo 23. Las mercancías que hagan depósito ante la aduana de los recintos fiscalizados o fiscales o fiscalizados destinados a este objeto con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. Sácatelas, ya salió el peine. ¿Qué es un régimen aduanero? Un régimen aduanero es una forma en la que vamos a importar o exportar. Existen dos grandes grupos de regímenes aduaneros. Tenemos los regímenes temporales y los definitivos. ¿Sí? Ambos son para la exportación. Aquí le voy a poner para la exportación. ¿Cómo le pongo? Export e import. Tenemos regímenes temporales para la importación y regímenes temporales para la exportación. Tenemos regímenes definitivos para la importación y regímenes definitivos para la exportación. ¿Sí? Es el primer gran grupo. Los vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte del SAM que corresponde a los regímenes de importación y de exportación. ¿Okay? Pero así está ahorita normalmente. Hay temporales o definitivos. Y los temporales pueden ser dos. Para su retorno, iguales, o sea, que no haya modificación, o para su transformación, elaboración, o es transformación, elaboración, transformación o reparación. ¿Sí? Y ya vamos a platicar de ellos más en forma. Y los definitivos, pues son los que se llegan al país para quedarse. Ya esos no van a salir. Lo mismo los de exportación, se exportan para que no retornen. ¿Sí? Los temporales cuestan un poquito más de trabajo de entenderlos, pero trataré de ser muy claro por explicárselos en su momento. Ya desde aquí dice que todas las mercancías deberán ser destinadas a un régimen aduanero. No me voy a tardar más, esto habla más del tipo de mercancías cuando son peligrosas. Las mercancías que se encuentren en depósito podrán ser motivo de actos de conservación, exámenes y toma de muestras. Esto es importante porque a veces la autoridad, sin decir agua va, amparada en este artículo, llega a tomar muestras de los productos que estamos importando, que pueden estar contenedorizados, es decir, unas cajas metálicas inmensas. ¿Ya vieron modalidades 1? No, ¿verdad? No han visto modalidades 1 todavía. No. Los contenedores son unas cajas de embalaje muy grandes. Hay varios tipos, pero los tamaños varían de 20 pies, que equivale a 6 metros de largo, y de 40 pies, que equivale a 12 metros de largo. Son cajas enormes en donde se protege la mercancía que va a ser trasladada de un lugar a otro. ¿Sí? Todos tienen las mismas, son estándar, vaya, es decir, todos los contenedores que existen en el mundo de este tipo, estos son los famosos dry van. Así se les conoce porque son los más conocidos. ¿Sí? Son contenedores secos
en donde adentro se le mete mercancía de un importador exportador o de varios importadores exportadores, depende cómo se contrate. Y estos viajan a bordo de barcos, pero también viajan a bordo de camiones. Los hemos visto en la carretera, pasan hecho la raya por aquí, por Colima, y hoy también en trenes. También hay contenedores especializados para los aviones, pero estos no son. Sí, estos son muy grandes. Sus pesos son muy fuertes. Puede pesar hasta el de abajo, hasta 28 toneladas. Y este hasta 20 toneladas. ¿Sí? Tienen limitaciones de peso, pero pues son un buen de peso. Ya es lo que pueden cargar, pues 20 toneladas o 28 toneladas. Y cada contenedor pesa entre 5 a 7 toneladas. El puro contenedor, el puro fierro, pues, para que mejor me entiendan. ¿Sí? Son cajotas enormes. Bueno, cuando estas cajas llegan a la aduana, son sujetas a que la autoridad pueda abrirlas y extraer muestras o extraer pedazos de partes de ella para, como toma de muestras para analizar si verdad, qué es lo que se está trayendo. Ahorita con la cuestión de las drogas es muy común que estas incluso sean olidas por perros especializados o pasen un filtro que son los rayos ultravioleta que detectan algunos sólidos como la droga y como algunos metales como armamento, pues. Entonces, las mercancías son sujetas a esa revisión y no hay manera de que no lo hagan. La ley las faculta a las autoridades. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Artículo 27. Si las mercancías en depósito ante la aduana se destruyen, ¿qué le pasa a la mercancía cuando se destruye estando en la aduana? La autoridad debe responder, como lo dice el artículo 28, ¿sí? La autoridad debe responder por esa posible destrucción o deterioro de la mercancía si es imputable a la aduana o al recinto fiscalizado, ¿sí? Al particular que opera el recinto fiscalizado. ¿Ok? Este es uno de mis mejores artículos, de mis más conocidos y de los favoritos. El abandono. Fíjense ustedes que hay ocasiones en que el importador, ya cuando le hacen su cuentita de impuestos, dice, no, pues no puedo pagar. Y prefiere perder la mercancía dejándola ante el fisco federal. Esa mercancía puede ser abandonada de dos formas. Expresamente cuando ya no me interesa la mercancía, no hice una buena planeación, el pago de mis impuestos es mayor al que yo esperaba, no tengo la lana para sacarla, entonces le digo a la autoridad por un oficio, autoridad, ahí te dejo mi cochinada, ahí te dejo mi mercancía para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Ese es de manera expresa y de manera tácita cuando no hagamos nada para retirarlos entre los siguientes plazos. 3 meses tratándose de mercancía de exportación. Es decir, la mercancía ya va para allá, pero por algo me atoro, tengo problemas en mi empresa y la dejo ahí abandonada, el fisco pasa a ser propietario de esa mercancía en 3 meses. 30 días cuando son mercancías explosivas, inflamables o incluso perecederas. 3 días, perdón, 3 días. 30 días ya decía yo que era mucho. 3 días cuando se con cualquiera de este tipo de mercancías y no se lleva a cabo el despacho aduanero. Y finalmente 2 meses en todos los demás casos, en las mercancías de importación. Si yo traigo alguna mercancía de importación y en 2 meses no hago nada por sacarla, el fisco federal tendrá derecho de incautarla y esa mercancía pasa a ser propiedad del fisco. ¿Qué pasa con esa mercancía que el fisco embarga? Bueno, algunas son motivo de donación. Definitivamente el fisco no puede vender nada, no puede hacer negocio con la mercancía que está quedándose incautada. ¿Sí? No puede hacer eso. Hay 2 vías. Una, la destrucción con certificación por parte de un notario público, ¿sí? La llevan a patios enormes y ahí destruyen la mercancía, la queman, la rompen, lo que haya que hacer para que la mercancía sea destruida. O bien se integran en el sistema de devolverle al pueblo robado, que antes se llamaba SAE, Sistema de Administración y Enajenación de Muebles, y ahora este instituto para devolver al pueblo robado las puede subastar, dependiendo de sus atribuciones, o donar a organismos no gubernamentales que requieren donativos para
cumplir alguna función social, ¿sí? Es muy común en esta época del año que se llegan chamarras y que son abandonadas en el fiscal fisco, se reparten entre la gente que de menos recursos, ¿no? A través de estas ONGs o asociaciones civiles o, o algunas organizaciones que no son de este tipo, pero que sí tienen la capacidad de poder entregar en donativo a personas que tienen mucha necesidad. ¿Ok? Este es el artículo 29, recuérdenlo siempre. ¿Cuánto tiempo tiene el plazo la mercancía para ser incautada, para ser, no incautada, para ser abandonada, considerarse abandonada? En importación, 2 meses, en exportación, 3. También mercancías que hayan sido embargadas. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que era el PAMA? Más o menos. El PAMA es un procedimiento, aquí lo vuelvo a poner, PAMA. Un procedimiento mediante el cual la autoridad determina una cierta falta que puede ser grave. Ay, canijo gato, espérenme, déjenme. Viene a pelear ese gato con mi gato. Feo. Ay, sí. Gato grandotote, feo. Bueno, un PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera. La autoridad, cuando instaura un PAMA, inmediatamente embarga la mercancía. Si el importador al que le instauran el PAMA no hace nada o pierde el PAMA, esa mercancía pasa a ser propiedad del fisco, ¿sí? Y el fisco ya puede hacer con ella lo que les decía, o bien destruirla, o bien donarla a organizaciones no lucrativas que buscan satisfacer alguna necesidad de las personas. ¿Ok? Creo que no queda duda, ¿verdad? ¿O sí? Aquí está nuestro artículo 35. Para los efectos de esta ley se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de las mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo. Es decir, el despacho se lleva a cabo para la importación y la exportación, ¿sí? El despacho se lleva a cabo para la importación y la exportación. ¿Quién puede hacer el despacho? Vamos a ver qué dice. Que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en esta ley, el presente ordenamiento es esta ley, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Bueno, de aquí vamos a sacar quiénes son los actores. Voy a descompartir tantito para aprender mi pizarra. Permítanme un segundo. Entonces, de ese artículo, que ahí vamos a dejar ahorita pendiente, de acuerdo a ese artículo, ¿quiénes son los actores del despacho aduanero? ¿Quiénes son? Vamos a ver. Nos dice la ley que los actores, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Dice, las autoridades aduaneras, los consignatarios. Ahorita los vamos a enumerar. Fíjense bien. Tomen nota de esto. Ahorita que me vaya a la pizarra me lo van a dictar. Autoridades aduaneras, consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores, y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿Ya está? No, todavía no, profe. Ok. Nada más los están subrayados. A las autoridades, los consignatarios, los destinatarios, los propietarios, los poseedores, así como los agentes o apoderados aduanales. ¿Listo? Me dicen cuando ya lo tengan.
¿Sí? ¿Ya? ¿Ya Yo nos ya. van a la pizarra? Ya. Ahora sí va. Me voy a la pizarra, ahora sí. Entonces, los actores del comercio, los actores del despacho aduanero, tenemos que es la autoridad aduanera. ¿Sí? La autoridad aduanera es el SAT y la aduana. Le voy a poner Ceraga y ahorita les voy a decir de qué se trata cada cosa. Luego, ¿qué más dice? La autoridad aduanera ya está. ¿Quién más? Destinatarios. Destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues generalmente es la palabra que utilizamos para el destino para el dueño, más bien. La persona que está en el destino de la mercancía, generalmente si el destinatario es directamente el importador, pues este será el importador. A él viene destinada la mercancía. ¿Quién más? Después de Los destinatarios. propietarios. Los propietarios, que pueden ser aquí los exportadores o los propios importadores. Si la mercancía viene destinada a otra persona, entonces no es el importador, pero generalmente sí es importadores. Son los propietarios de la mercancía. La mercancía puede viajar todavía siendo propiedad de quien me la exporta en el país de origen y todavía no es propiedad del importador porque no la ha pagado, ¿sí? Hay una cláusula ahí que dice que la propiedad de la mercancía será hasta cuando la pague, pero no importa. Al final se identifica que cualquiera de ellos va a estar metido en el despacho. ¿Qué otro? Consignatarios. ¿Saben lo que es la consignación? Si tú vendes productos y quieres entrar a la cadena comercial de las tiendas de la esquina, por así decirlo, tienes dos opciones de entrar. Una es vendiendo directo tu producto para que ellos lo revendan, o bien la otra, dejárselos en consignación. Tú lo haces responsable al dueño de la tiendita, lo haces responsable de la custodia del producto. Y él a su vez se encarga de venderlo. ¿Cuándo te va a pagar a ti? Cuando termine de venderlo. ¿Sí? El plazo que tú le des en consignación. En ese plazo, él vende ese producto y te paga el dinero correspondiente. Por lo tanto, el consignatario no es el propietario, pero él tiene a su cargo la mercancía. Así como el ejemplo de tienda a la esquina, también hay muchos ejemplos en el comercio internacional en donde un exportador le consigna a la venta a un importador y este paga cuando ya tenga el dinero pues, de la compraventa o de la venta, ¿sí? Pero él es el encargado de mantener bien la mercancía, es el responsable de la mercancía. Ya veremos que hay otras figuras de consignatarios, que también pueden ser los agentes aduanales o por las líneas transportistas, a quienes se les deje en consignación el producto para ser entregado a su destinatario. ¿Sí? Ya lo platicaremos. Pero en esencia así funcionan los consignatarios. Son los encargados de mantener la mercancía adecuadamente, pero no son los dueños. No han pagado por esa mercancía. ¿Sí queda claro? Si no, díganme, porque es importantísimo que me entiendan esa parte. ¿Qué otro? Los poseedores. Lo mismo que los consignatarios, los poseedores son quienes tienen la mercancía físicamente a su cargo. Generalmente estas son las líneas de transporte. La mercancía no es suya, es de estos o están a cargo de estos. Pero en este momento yo la poseo, yo la tengo, es mi responsabilidad, ¿sí? No son dueños, pero la tienen. Normalmente, ¿quiénes son los poseedores? A quienes les damos el encargo a través de un contrato conocido como guía de embarque o guía de transporte o como sea, contrato de transportación,
que van a ser los poseedores y ellos van a encargarse de la mercancía en tanto la tengan a su poder. Incluso llega a ser tan fuerte este vínculo que los poseedores, en caso de una contingencia, de un problema un problema contingente, un accidente, un problema en el barco, en el mar, pueden llegar a tomar decisiones sobre el tirar la mercancía. Y están en su derecho, porque en esos contratos que les digo viene especificada esa parte. ¿Sí? Ya después, si la mercancía viaja con un seguro, que es una protección para los dueños, pues ya se pagará la mercancía. Pero mientras tanto, si en el barco, en el avión, en el tren, en el camión, surge un imprevisto de manera catastrófico, pues entonces van a tener que tomar decisiones sobre la mercancía sin ser suya. Por eso se les llama poseedores y son legalmente aceptados. ¿Qué otro? Dice tenedores en las importaciones. Los tenedores son una figura muy similar a los poseedores, son quienes tienen la mercancía. O la documentación, o son quienes tienen la documentación que ampara la mercancía. Son los famosos tenedores. Son muy similares a estos, pero acá hablamos más bien de papeles más que de mercancía física. ¿Sí? Los títulos de propiedad de la mercancía, quienes los tienen son los tenedores. Y vean ustedes, cuando se lleva a cabo el despacho aduanero, al agente aduanal se convierte en tenedor, porque va a tener toda la información de la mercancía y va a tener que tomar decisiones durante el despacho, sin ser suya la mercancía. Y finalmente, ¿cuáles otros? Agentes o apoderados aduanales. ¿Quiénes son estos? Los agentes o apoderados aduanales son las únicas figuras que pueden llevar a cabo el despacho. El procesamiento, ese procesamiento que dice el artículo 35, el conjunto de actos y formalidades, quien los lleva a cabo son estos. ¿Sí? Sin ellos, para mercancías que superan los $1,000, no hay despacho aduanero. No se puede sacar la mercancía de la aduana si no es ante la injerencia de estas personas. Por eso es tan importante un agente, un apoderado. Tan es importante que la ley regula, se regula en la ley aduanera, quiénes pueden ser agentes o apoderados aduanales y qué obligaciones tienen. Ahorita nos vamos a conectar de nuevo a las 10:20, 11:20, ¿sí? Y ustedes, su tarea, ahorita que no es formal, no es declarado, van a investigar qué son los agentes aduanales y qué artículos de la ley los regulan, tanto para los requisitos para ser agente aduanal como sus obligaciones. Les sugiero que revisen los índices y ahí vienen los artículos, ¿sí? De los agentes aduanales. Vamos a dejar de lado los apoderados, ellos ya platicaremos de ellos con calma. Los apoderados no son tan importantes para nosotros como sí son los agentes. Vamos a ver entonces, investigar en la ley, ¿qué ley? Ley aduanera. ¿Qué son los agentes aduanales y cuáles son sus requisitos y sus obligaciones para operar? ¿Sale? ¿En qué artículos de la ley viene toda esta información? No se preocupen, no son tantos. ¿Sale? Prendan sus cámaras, porfis. Hola, Diana, fuiste la primera en prender tu cámara. Muy bien. Mayra, muy bien. Avi, puras mujeres, ¿qué onda con los chavos? ¿Dónde está Agustín? Ahí estás, Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va todo? En la chamba, ¿todo bien? Todo bien, cansado. Todo bien. Así debe ser. Quien chambea, se cansa. Me falta Agustín. Ahí estás, Agustín. Muy bien. ¿Quién me faltó, Me falta José, que sí se Falta conectó. José, me comentó que se le había apagado la computadora. Ah, Por bueno. eso no está conectado. Esperemos que al rato llegue. ¿Sale? Entonces hagan ahorita su investigación en la ley aduanera. ¿Vale? Nos vemos a las 11:20. Van a tener tiempo de revisar su ley. Ya, esa ley ya es su cabecera, su escrito de cabecera,
Si ustedes se van a dedicar a esto, deben tener su ley a la mano siempre. Sale y vale. Nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Bye. Ah,